Yo soy el Beni, señores. La palma que balancea al frío viento de sur. Soy una triste guitarra en mano de un soñador. Yo soy el Beni, señores, reconózcame. Amigas, amigos, nuevamente estamos con ustedes en este espacio dedicado a las naciones de Bolivia, a las 36 naciones reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre la civilización precolombina de los llanos de Mojos. Este es el último programa que dedicamos al Gran Mojos. ¿Y qué podemos decir en este programa? Que las tierras de Mojos intentaron durante 24 intentos ser conquistadas por los españoles antes de la llegada de los jesuitas en el siglo XVII. Sin embargo, fueron un fracaso. Las 22 expediciones a Mojos, que empezaron en 1538 hasta 1644, fracasaron por distintos motivos, sobre todo por lo agreste de la vegetación que caracteriza la sabana amazónica. Sin embargo, fue un siglo de constantes expediciones militares de conquista desde el Cusco, el Alto Perú y Santa Cruz de la Sierra. Pero no pudieron hacer nada del yelmo y la espada que venían tras el milenario imperio repleto de riquezas que atraía a los conquistadores por sus leyendas. El Gran Mojos, el Dorado, Candire, eran muchos de los términos con que se conocía esa región. Los jesuitas son quienes van a ser los primeros en llegar a las tierras de Mojos en el siglo XVII-XVIII. Y justamente va a ser el año de 1675, el 28 de junio del 75, de 1675, que van a desembarcar en las tierras de los Maremonas, a orillas del Mamoré, los 3 jesuitas que pusieron las bases de la institucionalidad colonial en Mojos: Pedro Marván, Cipriano Barace y Joseph del Castillo. Los Maremona era una de las tantas etnias o parcialidades mojeñas que existían en aquellas épocas y que poblaban la cuenca alta y media del Mamoré. Como ustedes saben, los indígenas mojú manejaban las territorialidades que tenían que ver con los ríos. Entonces tenemos a los chimanes sobre el río Maniqui, a los Esejas sobre el río Beni, a los Yuracaré sobre el río Yuracaré, y cada uno de estos grupos maneja una territorialidad ligada a los ríos. Con la etapa reduccional de las misiones jesuíticas, estos pueblos que se encontraban dispersos en las orillas de los ríos son reducidos. Esa reducción se llama etapa reduccional dentro de la historia del Gran Mojos. La principal característica de esta etapa reduccional es el establecimiento de misiones por parte de los jesuitas. Reducir quiere decir justamente agregar estos pueblos dispersos en un solo lugar, a lo cual se llama misión. Y con las misiones se desarrolla una cultura misional muy compleja y eficiente, una especie de sociedad teocrática. ¿Por qué? Porque el poder se establecía a partir de lo religioso. No hay que olvidar que los jesuitas venían con la idea de crear en estas tierras la ciudad de Dios,
La ciudad de Dios era la utopía de Tomás Moro, es decir, hacer una ciudad de Dios en la tierra. Entonces, para poder llevar adelante su labor misional, su labor de construcción de esta ciudad teocrática modelo, los jesuitas se consiguen una bula de Felipe III que prohibía el ingreso de cualquier otra persona que no sea jesuita en las tierras del Mojos. Entonces, ellos pudieron organizar las poblaciones indígenas creando centros poblados y sedentarizando los grupos indígenas. Esta organización misional se hizo en torno a sacerdotes y en torno a la iglesia, adecuando obviamente las estructuras indígenas a esta nueva forma de organización. Los jesuitas fueron los primeros que trajeron el ganado vacuno a lo que hoy son las pampas del Beni. Ellos trajeron el primer hato ganadero consistente en 36 vacas. ¿Cuándo ocurre esto? En 1682. También introducen una serie de cultivos como la caña de azúcar, el cacao, el tabaco, la talla de la madera. Organizan los cabildos como formas de relacionamiento entre indígenas y jesuitas, y luego esta misma organización va a servir para el relacionamiento entre indígenas y Estado. El cabildo va a ser pues la organización política por excelencia, pero también la organización productiva de la época misional. Según el padre Eder, las misiones de Mojos llegaron a tener más de 35,000 pobladores indígenas. ¿Cómo organizaron las misiones los jesuitas? Dividieron en 4 grupos los bienes comunales que alegaron los jesuitas a los pueblos. Un conjunto de bienes comunales fueron las obras públicas, es decir, conducciones de agua, caminos carreteros, obras de defensa y edificios públicos. El segundo grupo de bienes comunales era la chacra del cura, que era una propiedad territorial comunal trabajada por la colectividad indígena y de donde se abastecía no solo el cura, sino los distintos servidores de la comunidad. El tercer grupo fue la ganadería. La ganadería es una herencia jesuítica. La ganadería fue la gran propiedad creada, desarrollada y cedida en beneficio de las comunidades indígenas, que lamentablemente hoy no están más en manos de los hermanos indígenas, sino en manos de terceros. El cuarto grupo fueron las fábricas y almacenes, con los cuales los jesuitas fueron creadores de pequeñas industrias que transformaron la materia prima que se producía en la zona. ¿Qué tipo de maquinaria implementaron los jesuitas? Trapiches, pailas, fraguas, yunques, tornos, todo eso estaba incorporado al patrimonio común de cada uno de estos pueblos. La producción implementada por los jesuitas en la zona fue una producción especializada. Entonces nosotros podemos aún hoy reconocer esta especialización en algunos de los pueblos del Beni. Por ejemplo, el chivé, movima, el tabaco ignaciano, los muebles de reyes, ¿no? Entonces, cada uno de los pueblos que fueron misionados, que fueron misiones, se especializaba en algún tipo de industria. Habían pueblos que trabajaban el cacao, producían chocolate, habían pueblos que producían telas,
telares, y toda esta producción se sacaba y se comercializaba en el Cusco. ¿Cuáles eran las lenguas que encontraron en el Gran Mojos los jesuitas cuando llegaron? La primera lengua era la arawak, que hablaban los pueblos de Mojos y Baures, cuya área de origen se supone que es el Caribe. Se trata de una de las culturas indígenas de mayor expansión en el continente. Después había un grupo de lenguas desconocidas, entre las que estaban el canichana, el cayubaba, el itonama, el movima y el yuracaré, que algunas de esas lenguas aún hoy perviven. Estaba la lengua chapacura en el Itene Somoré, estaban lenguas aisladas como el chimán y mosetén, estaba la lengua guaraní de los pueblos siriono y guarayo, estaba la lengua tacana de los araonas, los maropas, los chamas o esejas, estaba la lengua pano de los pacahuaras, chácobo y caripuna. Este último pueblo se cree que desapareció en la explotación de la goma a comienzos de este siglo. Entonces, una serie de lenguas y pueblos encontraron los jesuitas a su llegada a estas tierras. ¿Cómo fue posible esto? Después de la pausa. Esto es Yo Soy el Beni, señores. Soy el rebullo del río, el bullicioso amanecer. Soy el verde de las pampas al bajar la inundación. La palma que balancea al frío viento del sur. Soy una triste guitarra en mano de un soñador. Yo soy el Beni, señores, reconózcame la voz. Yo soy el Beni, señores, reconózcame la voz. Soy el atardecer del campo y el viento vuelve canción. Soy la sonrisa de un niño, soy la nostalgia, el amor. Soy el rebullo del río en bullicioso amanecer. Soy el verde de Volvemos con Yo Soy el Beni, señores. balancea al frío viento del sur. Soy una triste guitarra en mano de un soñador. Yo soy el Beni, señores, reconózcame la voz. ¿Cómo fue posible el éxito de las reducciones misionales en el Gran Mojos? Fue posible gracias a una institución que se llamó el Pacto Reduccional. Por esta figura, los jesuitas proveían seguridad a los indígenas contra las invasiones esclavistas y contra los intentos de terceros que querían ingresar a la zona del Gran Mojo desde Santa Cruz. Por este pacto también, los indígenas se comprometían a aceptar reducirse, por un lado, y por otro, asumir la religión católica que los sacerdotes empezaban a impartir. ¿Qué otras ventajas tenía el pacto reduccional? Liberaba a los indígenas del pago de tributos, del pago de diezmos, del pago de alcabalas. Entonces, el pacto reduccional hizo posible el éxito de la sociedad teocrática implementada por los jesuitas en el siglo XVII. Las reducciones estaban ubicadas en 3 grandes regiones que los jesuitas llamaron partidos. Cada una de estas correspondía a una región ecológica. De ahí que había el partido del Mamoré, que estaba ubicado en la ruta de este importante río, con las reducciones de Loreto, Trinidad, San Javier, San Pedro, Santa Ana y Exaltación. El segundo partido era el partido de Pampas, que estaba situado al occidente del río Mamoré, y en él se encontraban las misiones de San José, Reyes, San Pablo, San Borja, San Luis y San Ignacio. Y la tercera área ecológica
era el partido de Baures, que estaba ubicado al oriente del río Mamoré, con las misiones de Concepción, Magdalena, San Miguel, Santa Rosa, San Joaquín, San Martín, San Nicolás y San Simón. Fíjense que los pueblos del Beni, casi en su mayoría, corresponden a los lugares donde había una misión en el siglo XVII. ¿Cómo era la estructura organizativa de estas misiones? Ellas tenían como cabeza de la misión al sacerdote, que era el representante en la tierra. Pero además tenían al corregidor, que era la autoridad máxima del cabildo. Él concentraba todas las funciones que debía cumplir el cabildo en general. ¿Qué eran esas funciones? Atender a la comunidad, organizar la fiesta, corregir a la gente, así se llamaban los castigos que se daban en aquella época, vigilar a la gente que viene sobre todo de fuera, es decir, a los extranjeros, vigilar a los comerciantes, vigilar los precios de compraventa, presidir reuniones de la comunidad, encargarse de la educación y la salud, representar a la comunidad en sus diferentes demandas y gestiones. Debajo del corregidor estaba el capitán grande, que era el encargado de dirigir y orientar a la gente. Él asesoraba al corregidor o al suplente del corregidor y reemplazaba al corregidor cuando éste no se encontraba. Después había el primer cacique, que era encargado de reemplazar al corregidor en ausencia y recibir las órdenes de éste. Era el intermediario directo entre el corregidor y los comisarios. Había un consejo de 12 comisarios en aquella época. Después estaba el segundo cacique, colaborador del primer cacique y suplente en caso de ausencia. Abajo de los caciques estaba el alcalde, que era quien vigilaba los trabajos comunales, los turnos establecidos, sobre todo para las grandes obras sociales como construir o arreglar la iglesia, construir el cabildo, construir una escuela, etc. Después estaba el intendente, que era el ayudante del corregidor, y la policía, que se hacía cargo de cumplir las sanciones. Habían 2 fiscales que se encargaban de mantener el orden y el albacea que acompañaba y ayudaba al policía. Amigas, amigos, hemos llegado al final, pero antes quiero dejarles con una hermosa pieza musical del Ensamble Mojos, esta maravillosa, esta extraordinaria escuela de música de San Ignacio de Mojos, creada en 1994 por una misionera navarra y que busca recuperar la música misional de San Ignacio de Mojos. Esta religiosa navarra de la congregación de las Ursulinas, María Jesús Echarri Anzorena, cumplió su sueño, restaurar el templo respetando la estructura original, pero sobre todo recuperar la música, recuperar los instrumentos y formar a los jóvenes y a los niños en esta maravillosa forma de expresión que es la música misional. Ensamble Mojos, un orgullo del Beni que nos ha representado en la UNESCO, que ha viajado a París, que ha estado por España y que ojalá muy pronto también esté dando la vuelta por todo nuestro país con estas maravillosas piezas musicales que combinan el arte barroco con el folclore propio de las culturas ancestrales del Gran Mojú, la civilización precolombina del Gran Mojos.
Hasta el próximo viernes. Este fue su programa Yo Soy el Beni, señor. Soy el rebulio del río en bullicioso amanecer. Soy el verde de las pampas al bajar la inundación. La palma que balancea al frío viento del sur. Soy una triste guitarra